Esta es la presentación del trabajo de investigación titulado Factores nutricionales y clínicos asociados a la sarcopenia probable en pacientes oncológicos hospitalizados. La sarcopenia fue definida como un trastorno progresivo y generalizado del músculo esquelético que se caracteriza por la disminución de la masa muscular en concomitancia con la disminución de la fuerza muscular o alteración de la función física. Las causas de la sarcopenia son multifactoriales, teniendo origen primario a causa del propio envejecimiento y secundario cuando se puede atribuir a situaciones como algunas patologías catabólicas, como ser las oncológicas, encontrándose una prevalencia en esta población de un 27 a un 35%. La enfermedad oncológica es probablemente la condición patológica que más promueve atrofia muscular, por lo que el impacto de la reducción de la masa muscular conlleva resultados clínicos desfavorables como el aumento de la toxicidad y costos del tratamiento, una peor sobrevida y mayor mortalidad, cuando son comparados con pacientes con masa muscular preservada. Sin embargo, su diagnóstico es mediante tomografía y resonancia, que no están disponibles en la práctica clínica. En este contexto, el cuestionario SARC-F es la primera herramienta validada para evaluar el riesgo de sarcopenia, que consiste en 5 preguntas que evalúan la función y el rendimiento muscular. Para mejorar la eficacia de esta herramienta, surgieron la inclusión de la circunferencia de la pantorrilla al SARC-F por ser un indicador de la masa muscular. Este instrumento pasó a denominarse SARC-CALF, por lo que la sarcopenia probable consiste en el cuestionario SARC-CALF positivo junto a una fuerza muscular disminuida medida a través de un dinamómetro. En la práctica clínica, la sarcopenia probable es suficiente para desencadenar la evaluación de las causas y comenzar la intervención nutricional. El objetivo de este trabajo fue describir factores nutricionales y clínicos asociados a la sarcopenia probable en pacientes oncológicos hospitalizados en el Hospital Pirovano durante el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2024. La población en estudio fueron pacientes oncológicos mayores de 18 años internados en este hospital en el periodo previamente mencionado. Fue un diseño observacional, analítico, transversal y prospectivo con un muestreo no probabilístico y consecutivo. Dentro de los criterios de inclusión se incluyeron pacientes oncológicos de ambos sexos biológicos mayores de 18 años con un tiempo mínimo de 7 días de internación. Los criterios de exclusión se pueden ver en pantalla. Continuando con las variables, en primer lugar tenemos las variables de caracterización. La muestra se caracterizó según las variables sexo, edad, IMC, porcentaje de cambio de peso, paciente paliativo no en fin de vida, asesoramiento nutricional, síntomas asociados al tratamiento oncológico, cuyas categorías son ninguno digestivos, como náusea, vómitos, anorexia, extradigestivos, como fatiga. Y por último, riesgo por localización del tumor, siendo las categorías alta, media, baja u otra. Por otro lado, las variables en estudio del presente trabajo son sarcopenia probable, categorizada en sí, no. Recordemos que la sarcopenia probable se determina a partir de la sumatoria del SARC-ALF más la medición de una fuerza muscular disminuida. Y a su vez, para obtener el SARC-ALF, necesitamos del SARC-F más la medición de la circunferencia de la pantorrilla. Por un lado, el SARC-F es un cuestionario sencillo de 5 preguntas que se basan en la autopercepción que tiene el paciente acerca de la dificultad para levantar peso, caminar solo, sentarse en una silla, subir escaleras y el número de caídas que tuvo en un año. Cada respuesta tiene un puntaje. Cuando la mayoría de puntos es igual o mayor a 4 puntos, indica que el paciente tiene síntomas de sarcopenia. Por otro lado, la ACP se categorizó en disminuida o conservada. Se consideró una ACP disminuida a valores menores a 34 centímetros en hombres y a menores a 33 centímetros en mujeres. Es importante mencionar que se utilizaron factores de corrección según IMC de acuerdo a la presencia de sobrepeso u obesidad, como podemos observar en pantalla. De esta manera se obtiene el SARCALF. La fuerza muscular se categorizó en disminuida conservada, se consideró una fuerza muscular disminuida a valores menores a 26 kilos en hombres y a menores de 16 kilos en mujeres. Continuando con las variables en estudio, la segunda variable es riesgo nutricional, evaluada a través de la herramienta de tamizaje Nutri-Score dentro de las 24 a 48 horas del ingreso hospitalario. Esta variable se categorizó en riesgo sin riesgo. Se consideró en riesgo a valores iguales o mayores a 5 puntos. Tercero, estado nutricional, según BGS-GP, cuya categorización fue A, normonutrido, B, moderadamente desnutrido, C, desnutrición severa. Cuarta, riesgo por localización del tumor, variable evaluada con el Nutri-Score. La categoría fueron alto, medio, bajo u otros. Quinta,
Tipo de tratamiento oncológico recibido durante el mes previo a la internación. Se categorizó en quirúrgico, quimioterápico, radioterápico, mixto u otro. Sexta, adecuación de la actividad física realizada por el paciente en el mes previo a la internación se determinó a partir de las recomendaciones de las guías ESPEN 2021. Séptima variable, porcentaje de adecuación de requerimientos calóricos y proteicos. Se realizó el promedio de ingesta de los últimos 7 días de internación. Esta información se obtuvo a través del sistema informático utilizado por el Servicio de Alimentación. Octava y última variable en estudio es el retraso del inicio de la terapia nutricional. Se categorizó en sí no. Se consideró retraso cuando el inicio de la terapia nutricional se brindó luego de las 24 horas del ingreso hospitalario. También se obtuvo del sistema informático. Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario de elaboración propia que se puede visualizar en anexos. En cuanto a los resultados, la muestra quedó conformada por 86 pacientes, no se observaron diferencias por sexo, siendo un 51,2% de sexo femenino. La media de edad fue de 62 años y la media de IMC fue de 24,5. En cuanto al porcentaje de cambio de peso, un 47,7 tuvo una pérdida de peso significativa. En cuanto a los síntomas asociados al tratamiento, un 60,5% presentó síntomas digestivos. Un 18,6 de los pacientes fueron paliativos no en fin de vida y solo un 7% de los entrevistados recibieron asesoramiento nutricional. En cuanto a la prevalencia de sarcopenia probable, se evidenció que esta fue de un 36%, encontrándose similares resultados en otros estudios de sarcopenia en pacientes oncológicos con diversos tipos de cáncer, con prevalencias desde un 27,4 a 40,2%. En cuanto a la asociación de la sarcopenia probable con diversos factores, al analizarla según sexo, si bien no se halló diferencia estadísticamente significativa, prevalece la sarcopenia probable en el sexo masculino. Al analizar la sarcopenia probable según el riesgo nutricional, según Nutri-Score, se observó que los pacientes con riesgo nutricional tienen 4 veces más sarcopenia probable en comparación a los pacientes sin riesgo nutricional, siendo de 12,8 versus 55,3% respectivamente, presentando diferencias significativas. En relación a la sarcopenia probable, según el estado nutricional, según BGS-GP, se evidenció que aquellos pacientes con BGS A y B presentaron porcentajes similares de sarcopenia probable, del 23,5 y 22,9% respectivamente. Por el contrario, en los que presentaron BGS-C, el valor de sarcopenia probable se incrementó sustancialmente a 76,2%. Es decir, que la sarcopenia probable se triplicó entre quienes exhibieron una BGS-C con respecto del resto, presentando diferencias significativas. Al comparar la sarcopenia probable en las categorías de riesgo establecidas según la localización del tumor, no se evidenciaron diferencias significativas. Con respecto al tipo de tratamiento oncológico recibido por los pacientes, la mayoría recibió tratamiento quirúrgico. En cuanto a su asociación con la sarcopenia probable, se halló que aquellos que hicieron tratamiento de quimioterapia, radioterapia y mixto presentaron mayor porcentaje de sarcopenia probable, siendo de un 62,5 y 60% respectivamente. Respecto a la adecuación de la actividad física, solo 10 pacientes de la totalidad de la muestra cumplieron las recomendaciones de actividad física de las guías ESPEN. Entre estos, un 30% presentaron sarcopenia, mientras que en los pacientes que no cumplieron con las recomendaciones, la sarcopenia probable fue del 36%, por lo que no se presentaron diferencias significativas. En relación a la terapia nutricional en la primera semana de internación, el 52,3% de los pacientes oncológicos requirieron algún tipo de soporte nutricional. De los pacientes con sarcopenia probable, solo un 19,4% no requirió soporte nutricional. De los que sí requirieron, el 58,1% recibió soporte nutricional oral a través de refuerzos alimentarios o suplementos nutricionales orales. El 16,1% recibió enteral y el 6,5% parenteral. Por otro lado, el 29,1% de la muestra sufrió un retraso en el inicio de la terapia nutricional de distinta magnitud. Con respecto al aporte nutricional, según la presencia del retraso en el inicio de la terapia nutricional, el grupo con retraso presentó una menor adecuación tanto calórica como proteica, hallándose diferencias significativas entre ambos grupos, como se puede observar en los siguientes gráficos. Además, los resultados del presente trabajo mostraron que la presencia o no de síntomas asociados al tipo de tumor y tratamiento oncológico se reflejó también en la adecuación de los aportes calóricos y proteicos logrados en la primera semana de la terapia nutricional.
Como conclusión, podemos decir que la prevalencia de sarcopenia probable hallada fue similar a la encontrada en otros estudios. Se encontró mayor prevalencia de sarcopenia probable en pacientes con riesgo nutricional, con un estado nutricional categoría C, es decir, severamente desnutridos, y en aquellos que realizaron tratamiento oncológico no quirúrgico. Se evidenció que la mayoría de los pacientes con sarcopenia probable requirió algún tipo de soporte nutricional, siendo en su mayoría oral, y que tanto el retraso de la terapia nutricional como la presencia de síntomas afectaron la adecuación calórico-proteica. También resulta imprescindible el diagnóstico precoz de la sarcopenia probable, sobre todo en pacientes oncológicos, a fin de lograr una intervención nutricional de forma temprana y oportuna con el objetivo de evitar o retrasar el deterioro del estado nutricional y la calidad de vida. Agradecemos al Servicio de Alimentación del Hospital Pirovano. Muchas gracias.